Profe, le habla Darío. Darío, ¿cómo estás? Mira, Profe, sí, preocupadísimo con usted y apenadísimo porque tengo que comentarle algo personal. sí, dime, Darío, claro que sí. Profe, la verdad fue que yo cometí un error y no le presenté ninguno de los dos exámenes. Y eso fue culpa Ya, mía. Y me vine a dar cuenta claro. anoche y una compañera, exactamente Sandra, casi se va de bruces porque ella sabe lo organizado que soy. Entonces me dijo que buscara la solución, entonces yo necesitaba saber si hay, ¿cómo se llama? Un examen, cuando uno no puede presentar uno, ¿el qué? No, supletorio ya no hay porque los supletorios son unas fechas límites de cada parcial. Entonces, en ese caso, ahí sí ya nada que hacer. Ahí sí no se puede hacer nada, Darío, Listo, porque profe. pues Entonces esperaré el tercero a ver cómo paso, sí, porque qué la verdad vaina. fue Sí, que porque me tienes caí. pero solamente el primer corte, porque el segundo presentaste el examen, ¿o no? No, profe, ni el primero ni el segundo corte. Ay, qué vaina, Darío, qué Entonces vaina. ayer estuve siempre maluco porque me di cuenta fue anoche y yo soy muy organizado en eso y más en su clase. Pero no, ah, me confundí personalmente y me desubiqué. Entonces Ay, qué quería vaina, hablar Darío, con usted. qué Entonces ya me vaina, toca Darío. esperar el tercero a ver qué pasa. No, pues claro, imagínate, ahí sí es complicada la cosa, No, claro. profe, de todos modos a mí me da pena con usted de verdad, pero fue ya cuestión personal, ya eso fue falla mía y lo tengo que reconocer. Claro, Darío, no, pues ahí sí nada que hacer. No, profe, tranquilo, entonces yo Bueno, miro cómo cuadro. Gracias, claro que profe. sí, De todos Darío. modos, No, de discúlpeme. nada, Darío, claro que sí. Bueno, Hola, esperemos profe, que se buenas vaya. noches. Buenas noches. Esperemos que se vaya conectando la monitora Eloísa. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, regalamos, Eloísa, buenas noches. ¿cómo estás, profe? Regalamos 3 minuticos para que ingresen. Sí, claro que sí, Eloísa, no hay afán. Listo, profe, vale. Podemos, sí, 3 minutos está bien. Preocupante lo de la compañera Susana Mazo. No sé si sus compañeros están enterados que tuvo esa incapacidad y está hospitalizada. Hay que rezar por ella para que se restablezca lo más pronto posible. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Dios quiera que que no sea nada grave y que como ahora pues es que el problema de que quedan todavía los rezagos de la pandemia, ojalá que no sea eso ni que sea nada grave. Bueno, rezar por ella, que es lo único que podemos hacer. Esperemos otros 3 minuticos más, queden faltando 20 para las 9.
y iniciamos las exposiciones. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, ya estamos en tiempo, entonces le doy la palabra a Eloísa, la monitora. Eloísa, tiene la palabra. Hola, profe, muy buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Hoy exponemos el grupo número 3 y el grupo número 4. Entonces iniciamos nosotros, que somos el número 3, que están conformados por Andrea Rodríguez, Junior Valareso, Jessy Cuevas y quien les habla, Eloísa Torres. Continúa, compañerita. Hola, profe, buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Se le hizo una pregunta antes de que comiences. Sí, señora, dime. Eloísa, ¿nos puedes confirmar qué grupo es el número 4, por favor? ¿Dónde está John? ¿Eres tú, sí? Espérame, ya Sí, te digo. Eloísa, pero discúlpanos, pero tú nunca nos entregaste tema ni nos confirmaste que nos tocaba hoy. Sí, yo lo envié en el grupo. Ya lo reenvío y verá que ahí está en el grupo número 4. El que no envié fue el mío número 3, pues porque yo lo tenía. Ya te lo busco en el WhatsApp y te lo reenvío. Porque la verdad no lo encontramos y nosotros estábamos expresamente esperando tu notificación. Mira, ya te lo voy a señalar. Espérame un segundo. ¿Inicia, profe? Sí, ya pueden iniciar. Bueno, entonces el tema que nos correspondió fue el existencialismo. Es una corriente filosófica que centra su análisis en la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida. Esto es doctrina que busca superar los moralismos y los prejuicios del ser humano,
que define el valor de la persona humana y trata de alcanzar su potencial a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. El existencialismo se hace presente en el teatro, la literatura, el arte y las demás ramas de la cultura plasmada en el contexto de dos guerras mundiales. Jean-Paul Sartre define al existencialista como todo aquel que cree que la existencia precede la esencia. Martin Heidegger define al existencialista como el punto de partida de su filosofía en búsqueda de lo auténtico y decía que solo se recupera al ser humano mediante su propia angustia existencial. La historia del existencialismo. Algunos consideran que el existencialismo en sí atraviesa toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la Sumeria Epopeya de Gilgamesh se encuentra en los planteamientos llenos de angustia, esperanza, duelo, melancolía, anhelos de eternidad, que luego reitera siempre el existencialismo, ya que sus temas son los capitales de cada ser humano y de todo conjunto de la humanidad. El existencialismo tiene antecedentes desde el siglo XIX en el pensamiento de Soren y Friedrich. También, aunque menos directamente en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, así como, Schopenhauer. así como las novelas de Fyodor. En el siglo XX, entre los filósofos más representativos del existencialismo se encuentran Liu Cixin, Martin Heidegger y Karl Jasper, Jean-Paul Sartre, Miguel de Unamuno, Simón de Beauvoir, Gabriel Marcel y Albert Camus. Durante el siglo XX, el existencialismo nace una reacción frente a las tradiciones filosóficas imperiantes, tales como el racionalismo, el empirismo, en búsqueda de descubrir un orden legítimo dentro de la estructura del mundo observable, en donde se puede obtener el significado universal de las cosas. Entre los años de 1940 y 1950, existencialistas franceses como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir dieron a conocer escritos académicos o de ficción que pluralizaron temas existenciales del tipo de la libertad, la nada, lo absurdo, entre otros. Walter Kaufmann describió el existencialismo como el rechazo a pertenecer a cualquier escuela del pensamiento que podía repudiar la adecuación a cualquier cuerpo de creencias, y especialmente las sistemáticas y una marcada insatisfacción de la filosofía tradicional, la cual tacha de superficial, académica y alejada de la vida. El existencialismo se le atribuido al carácter vivencial, ligado a los dilemas, estragos, contradicciones y a la estupidez humana. Esta corriente filosófica discute y propone las soluciones a los problemas más propiamente inherentes de la condición humana, como el absurdo de vivir, la significancia e insignificancia del ser, el dilema entre las guerras, el eterno tema del tiempo, la libertad, ya sea física o metafísica, la relación de Dios y el hombre, el ateísmo, la naturaleza del hombre, la vida, la muerte. El existencialismo busca relevar lo que rodea a la humanidad, haciendo una descripción minuciosa del medio material y abstracto en que se desenvuelve el individuo existente, para que éste obtenga una comprensión propia y pueda dar sentido e encontrar una justificación para su existencia. Esta filosofía, a pesar de los ataques provenientes con mayor necesidad de la religiosidad cristiana del siglo XX, busca una justificación para la existencia humana. En el existencialismo existen tres escuelas. En términos de existencia e importancia de Dios, hay tres escuelas de pensamiento existencialista. El existencialismo ateo, representado por Sartre,
Sartre, el existencialismo cristiano, representado por Kierkegaard, Dostoyevsky, Unamuno, Gabriel Marcel, y el agnóstico representado por Camus. Esta última propone que la existencia de o la inexistencia de Dios es una cuestión irrelevante para la existencia humana. Dios puede o no existir. El problema tan solo puede tener una idea firme y no soluciona los problemas metafísicos del hombre. La existencia precede a la esencia. Para el existencialismo, la esencia humana precede a la esencia. Con esto toma un camino alterno frente a la filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida, postulando categorías trascendentales o metafísicas como el concepto de la idea de los dioses, la razón, el progreso o la moral. Tales ellas anteriores, el sujeto de la existencia concreta. La vida se impone sobre la razón abstracta. El existencialismo opone al racionalismo y tal empirismo, centrados en la valoración de la razón y del conocimiento como este principio trascendente, que sea este que se postule como el punto de partida y de la existencia como su orientación vital. El existencialismo se opone a la homogénea de la razón como fundamento de la reflexión filosófica. Desde la perspectiva de los existencialistas, la experiencia humana no puede estar condicionada a la absolutización de uno de sus aspectos, ya que el pensamiento racional como principio absoluto se niega a la subjetividad, las pasiones y los instintos, tan humanos como la conciencia. Esto le confiere también un carácter antiacademista por su oposición. Listo. Continúa Jessie. Porfa, pasa la diapositiva. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre Søren Kierkegaard. ¿Quién fue él? Él fue un filósofo dinamarqués, nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813 en el seno de una familia acomodada. Estudió teología en su ciudad de origen y también se formó en filosofía, ámbito al que terminó dedicado toda su vida. Se dice que la melancolía fue uno de los elementos que marcó la historia de Søren Kierkegaard, pues ya que era una persona altamente emocional, que a su vez impregnó su filosofía con estas características. A su vez criticó con dureza tanto a la iglesia como a la filosofía hegeliana, la cual era hegemónica en Europa durante buena parte del siglo XIX. Digamos que para no extendernos mucho, voy a hablar sobre 10 puntos importantísimos o lo que más resalta de Søren Kierkegaard en cuanto a la teoría existencialista como él la tomaba, digamos. Lo primero, él decía que la libertad de elección define la vida. Kierkegaard creía que la vida consistía fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado en nuestras espaldas. Lo segundo era que las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. El tercero era que un compromiso roto afectó su escritura. A los 27 años, Søren Kierkegaard estaba comprometido con Regine Olsen, pero casi inmediatamente después escribió en su diario que era un error y un año después canceló su matrimonio. Algunos supusieron que no quería compartir su desesperación y personalidad melancólica con nadie, pero también, y que también era posible que se decidiera evitar el matrimonio porque le impedía encarar con intensidad el proyecto filosófico que quería emprender. No está claro exactamente por qué cortó la relación, pero fue un gran impacto para él y procuró por diversos medios que ella entendiera las razones del fin de la relación.
La desconexión también fue el punto de inicio de un periodo de 3 años en el que publicó 7 libros. Le dejó sus pertenencias a su exprometida. Kierkegaard pensaba que una propuesta de matrimonio era contractualmente lo mismo que un matrimonio, así que cuando él murió, legó sus libros a Olsen, a pesar de que ella ya se había comprometido con otra persona, pero pues ella no los aceptó. Él siempre escribió bajo seudónimos para estar en desacuerdo consigo mismo. Un sello distintivo del estilo de interrogación de Kierkegaard fue escribir algo diferente, con diferentes nombres para examinar a fondo y a veces contradecir sus afirmaciones. La práctica era habitual y a fines del siglo XVIII y XIX, siendo The Federalist Papers un excelente ejemplo. Kierkegaard usó su propio nombre en tratados religiosos que no ganaron tanta atención como su trabajo filosófico, pero dichas publicaciones con seudónimos ayudaron a consolidar su objetivo de mostrar la verdad como algo subjetivo. Todo esto, según Kierkegaard, estaba al servicio de formular la pregunta principal: ¿cómo se convierte uno en cristiano? Otra característica fue que vivió a costa de una herencia. El padre de Kierkegaard, Michael, se retiró a la edad de 40 años después de ser un exitoso comerciante de lana. No solo le regaló al joven Soren una educación rodeada de grandes pensadores y figuras culturales, sino que le dejó 30.000 riksdaler, que eso es la moneda pues danesa, que fue suficiente para que Kierkegaard viviera y se autopublicara. Otra característica importante fue que pidió un periódico sátrico pidió que un periódico sátrico danés se burlara de él. Otra característica importante fue que le daba mucha importancia a la individualidad. Hegel era una voz filosófica dominante durante el siglo XIX, que defendía que la realidad consistía únicamente en lo racional. El programa filosófico completo de Kierkegaard estaba que no nos enfrentábamos a presuntas existencias, sino que era una respuesta clara, y esa incertidumbre era capaz de dejarnos inmóviles, atrapados en nuestras propias vidas sin saber qué hacer. Otra característica era que creía que la fe en Dios requería duda. Donde Hegel buscó poner todo en el universo bajo el paraguas de la razón, Kierkegaard se acercó a la fe religiosa como un acto paradójico de creer algo fuera de los límites de la razón. Otra fue que pues se cree que Kierkegaard fue el padre del existencialismo. La preocupación central de la filosofía existencialista es la naturaleza del hombre. Al abrazar su angustia emocional, reconocer a la humanidad como un animal apasionado y celebrar la libertad y el individuo, Kierkegaard dio a la luz un movimiento que buscaba autenticidad en el pensamiento, a reconciliar la razón abstracta con la experiencia personal. La verdad subjetiva se encuentra en el corazón del existencialismo, y el trabajo de Kierkegaard continuó influyendo en Friedrich Nietzsche, en Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, pues entre otros. Otra característica, digamos, de él fue que murió muy joven de un problema de columna vertebral. Murió en 1855 a la edad de 42 años, desarrolló una enfermedad en la columna, tal vez resultado de una caída en la infancia, y se desmayó en la calle. Murió aproximadamente un mes después en el hospital de Frederiks en Dinamarca, dejando atrás una impresionante gama de ideas filosóficas que no impactarían realmente en la sociedad hasta su traducción en los principios del siglo XX. Digamos que esas son las características y las cosas más importantes de Søren Kierkegaard. Siguiente. Bueno, dentro de las obras de él más rescatables está In Vino Veritas, Estética y Ética, El Instante, La Enfermedad Mortal, Las Obras del Amor, La Era Actual, Notas Concluyentes No Científicas, Temor y Temblor, Estudios en el Camino de la Vida, El Concepto de la Angustia, Diario de un Seductor, La Repetición, o lo uno o lo otro, dentro de otras más. Ahora vamos a hablar de Karl Jaspers. Karl Jaspers, pues, nació en Oldenburg en 1883, Basilea, en Suiza.
Psiquiatra y filósofo existencialista alemán, aplicó su reflexión al drama humano y a sus problemas principales, ya la comunicación, el sufrimiento, la culpabilidad o la muerte, y fue uno de los pensadores que conformaron el existencialismo y la fenomenología. Digamos que en cuanto a la existencia, la filosofía, según este autor, no es más que el esclarecimiento de la existencia del modo de ser de los hombres en el tiempo. Asper no buscaba alcanzar una definición de la verdad máximamente insatisfactoria, sino de decidir todas las pretensiones de atrapar lo verdadero en el campo de las definiciones. Él consideraba que la verdad es más una idea que un concepto y que era un ideal orientativo a que las personas tendemos. Decía que la ciencia es el fundamento necesario y la primera etapa de la filosofía, pero no es capaz de alcanzar la unidad y la totalidad de las que la razón no puede prescindir. Entonces, según Jaspers, la filosofía empieza con la ciencia y necesita de ella porque no existe mundo independiente del mundo objetivo, el cual es explorado por la ciencia. El interés de este autor se remite a adoptar la filosofía para poder explicar aquellos aspectos de la existencia del mundo que son de mayor importancia, pero no que no pueden ser enteramente reducibles al conocimiento de la ciencia. Por todo esto, es que la verdad adquiere una forma histórica. Digamos que la filosofía está interesada en los tres aspectos correspondientes, así, digamos. Estar ahí. Esto refiere al mundo objetivo, conocido mediante la observación y el experimento. Ser uno mismo, que remite a la existencia personal del que tiene libertad, asumiendo la historiosidad, afirmando en la decisión y la elección. Y el ser en sí, que hace alusión a las trascendencias del mundo, manifestada en el mundo e inseparable de él. Digamos que de trasfondo se encuentra que la libertad, la posibilidad de decisión sobre lo que se desea hacer, pero por lo tanto la existencia es la activa elección de ejercer la libertad. Por eso, como dice Jasper, si yo no vengo a mí mismo a ejercitar mi libertad en el ámbito de ser uno mismo, me quedo sin el ámbito de estar ahí, me quedo en una cosa. Por ende, el vacío de la libertad, el reconocimiento de que no se pudo hallar a sí mismo en los aspectos más objetivos de la existencia y que no es la posible existencia manteniéndose en el nivel de ser uno mismo, es la conciencia de la propia esencia. Para Hasber, la comunicación era muy importante. Según Hasber, uno de los conceptos claves en su propia filosofía, por eso es que el filósofo aseguraba que el ser uno mismo no es real sin la comunicación. Lo mismo sucede con la libertad vacía. No es real sin manifestarse en la elección. La libertad no llega a realizarse sin el actuar libre del otro. Por lo tanto, la comunicación se revela como la condición misma de la libertad. También hablaba de la libertad y decía que la libertad era como una elección entre con la historicidad. En lo que respecta a la elección, Hasper afirma que no hay elección sin decisión, no hay decisión sin voluntad y no hay voluntad sin deber, no hay deber sin ser. Digamos que ese era otro concepto importante que él trabajaba. La trascendencia también la manejaba mucho, decía que tanto la religión como el ateísmo, en cuanto a la religión y su rechazo, sus fundamentos se centraban en la proclamación autoritaria y garantía que la religión sobre las experiencias de la trascendencia y que por eso mantiene la idea aún más allá, que es otro mundo. Asper consideraba que la trascendencia es una vista total del mundo y que en un misterio de la existencia no hay demostración posible y eficaz de la existencia del trascendente más allá de las demostraciones fundadas en la razón o en las demostraciones dadas por las Sagradas Escrituras. Dentro de las obras más importantes de Jaspers está Ambiente Espiritual de Nuestro Tiempo, Descartes y la Filosofía, Nietzsche y el Cristianismo, Esencia y Crítica de la Psicoterapia, Esencia y Formas de lo Trágico, Nietzsche, Autografía Filosófica, La Bomba Atómica y el Futuro del Hombre, Cifras de la Trascendencia, ¿Dónde va Alemania? Entre el Destino y la Voluntad, Escritos Psicopatológicos, el estoicismo, la fe filosófica ante la revelación, filosofía de la existencia, entre muchas más. Compañero, siga. Profe, buenas noches. Sigo con la biografía de Martin Heidegger.
Bueno, pues, sigue por favor. Fue un filósofo considerado como uno de los originales del siglo XX. Nació el 26 de septiembre de 1889 en Meschke, Alemania. Muere el 26 de mayo de 1976 a sus 87 años, en Friburgo, Alemania. Sus cursos fueron estudio de la tecnología católica, ciencias naturales, filosofía occidental en la Universidad de Friburgo. Alumno de Edmund Husserl, fundador de la fenomenología existencial, fue profesor en Friburgo en la materia de filosofía en 1928 y en 1933 lo nombraron como rector debido a su gran desempeño en esta universidad. Luego se incorporó en el Partido Nacional del Socialista en Alemania. Bueno, para él, ¿qué es la fenomenología existencial? Es el nombre que se usa para designar a una corriente filosófica o del pensamiento desde el positivismo. Su objetivo de la fenomenología existencial es el análisis y la descripción del sentido y contradicción de la vida humana. La fenomenología existencial también se conocía como existencialismo o filosofía de la existencia, que se caracterizaba por sostener que la existencia debía entenderse ante todo como la existencia del ser humano. Este era un modo de ser, pues el hombre estaba en el centro del proceso de la reflexión filosófica. La existencia debía ser entendida ante todo como la existencia de un individuo. Toda existencia humana se daba de manera individual. La filosofía se daba de la existencia humana era pensando como una filosofía dinámica, pues el modo de la existencia humana no era estático, sino que era un constante devenir, que era un cambio constante para el ser humano. Para Martin, de esta manera define la angustia, la nada y la existencia. Bueno, decimos que la angustia la definió como algo que lleva al ser humano en sí, cuyo acontecer conduce a la muerte. Afirmó que el ser humano es un ser posible que deja de ser, se anula y se vuelve nada. Sabe que su ser está en el sujeto continuamente y vive a la irresponsabilidad al tratar de olvidarse de la muerte. La nada describió como una forma de miedo o experiencia reveladora de la nada, en medio cuyo objeto no se puede localizar y es causado por algo indeterminado. En la angustia solo existe la nada. Y la existencia, según Heidegger, es cotidiana, inauténtica y anónima. El ser encaminado a la revelación de su autenticidad, de su existencia, la conciencia de que está muriendo de una forma de vivir auténticamente. Bueno, para Martin tenía un pensamiento a sí mismo para el hombre. El hombre en el tiempo se plantea la existencia acerca del sentido del ser. Esto quiere decir que el hombre es la cosa que existe y trasciende de acuerdo al significado filosófico. Dentro de su pensamiento, pues los más críticos fueron el ser y el tiempo. Bueno, el ser. Para Martin, Heidegger buscaba encontrar el sentido del ser. Hacíase una diferencia entre el ser y el ente, que era el tiempo, que esta deriva en la diferencia entre lo óntico, que era la existencia de las cosas por sí mismas, y lo ontológico, que era el sentido de la existencia de las cosas. Y en la parte para él que era el tiempo, es la segunda, bueno, pues como esto, debido a esto, pues él escribió un libro y esto lo encontramos en la segunda parte del libro. Entonces, en la segunda sesión del libro, encontramos que mientras para la primera parte formulada la pregunta por ser, como concepto central, en la segunda mitad del libro nos encontramos por la primera. Define que el tiempo como el horizonte desde el cual todos los grados
de la comprensión del ser y los compromisos con las posibilidades de llegar a ser son concebibles, asumidos. Esto quiere decir que el tiempo es una especie de escenario que le permite al ser humano concebir su propia existencia, su realización y su interpretación del mundo que lo rodea. Dentro de nuestra temporalidad, al pasado, al presente y al futuro, esto hace que el ser humano sea libre y determine a la vez, pues vive un concepto donde se encuentra determinado por su cultura y herencia de su antepasado, pero también como un horizonte de posibilidad de cambio y transformación futura. Aquí, Martin introduce otra de sus grandes ideas. La conciencia del tiempo genera cierta angustia existencial sobre la vida, pues el hombre entiende su temporalidad, comprende que su existencia se dirige a la muerte. Es mediante la muerte que podemos dar relevante a nuestra vida, considera Martin, concebir una vida auténtica donde no renunciaremos a nosotros mismos. Somos Dasein arrojados al mundo con la libertad de decidir, pero con la determinación de nuestro pasado y nuestro futuro perecientemente. Nuestra existencia va hacia la muerte. Antes de ser un culto a la muerte o un pensamiento filosófico, Alemán encuentra en esta mirada una posible para que el ser humano se realice y busque ser genuino. Por favor, compañero, la otra diapositiva. Bueno, dentro de sus obras destacadas, pues tenemos, como ya lo dije, profe, El ser y el tiempo, de la esencia y la verdad, interpretaciones sobre la poesía de Horligen, introducción a la metafísica, que es la filosofía y la esencia de la... Por favor, la otra diapositiva, compañero. Dentro de sus frases célebres encontramos: las artes se convierten en instrumento de información manipulada y manipuladores. La lengua es la casa de la verdad del ser. Solo hay mundos donde hay lengua. Todo lo grande está en medio de la tempestad. Quien piensa a lo grande tiene que equivocarse a lo grande. Y entre otras de las frases célebres hay por parte del filósofo Martin Heidegger. Por favor, compañero, la otra diapositiva. Bueno, continuamos con la biografía de Gabriel Marcel. Sigue, por favor. En su línea de tiempo, pues Gabriel Marcel, ¿quién fue? Fue un dramaturgo y filósofo francés. Sostenía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Esta afirmación contribuye al eje de su pensamiento. Y, nació el 7 de diciembre de 1889 en París y muere el 8 de octubre de 1973 en París a sus 84 años. Dentro de sus cursos estuvieron por lo más destacado que fue estudiar la filosofía en la Universidad de Soborna y el corriente del pensamiento. Fue alumno de Victor Deibol, Levi Brut y Henry Bergson, aunque tuvo mucho más docente, pero estos fueron los dos que más influyeron en él, ya que Victor Deibol fue quien le abrió esa puerta hacia la filosofía. Levi Brut, con quien preparó su tesis, con Henry logra abrir mucho más sus pensamientos en su concepto institutivo y creativo. Fue profesor en varios liceos, en varios colegios, entre ellos Liceo de Vendôme, Liceo de Condorcet y Montpellier. Bueno, el filósofo Gabriel Marcel fue un dramaturgo filosófico, como ya lo había dicho, que sostenía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Esta afirmación constituye el eje de su pensamiento, calificado como existencialismo cristiano o personalismo, y considera que su teatro es parte especial de propia indagación filosófica. Dentro de su línea de tiempo, tenemos que en 1893 Marcel tendría una de las mayores pérdidas con tan solo 4 años.
que es la muerte de su madre, y a raíz de esto, pues, su educación y su manutención quedan sobre el recado de su abuela y su tía, la cual, pues, su tía fue la que asumió el papel de madre para él, y pues, posterior estuvo a cargo de su crianza. Marcel no tenía amigos, así que, pues, de una u otra manera, pues, en ese tiempo, pues, él se hacía amigos imaginarios, con los cuales los tomaba como pasatiempo. La educación por parte de su abuela y su tía en materia religiosa fue de forma judía, ya que ellas dos lo eran. Marcel a sus 7 años escribió su primera obra literaria, la cual tuvo buenos resultados en la escuela primaria. En sus estudios secundarios aprendió a tocar el piano y a escribir una serie de obras, las cuales no las publicó, sino que lo hizo unos años después por parte de quien iba a ser su esposa. En 1910 empezó a estudiar a los pensadores ingleses. En 1914 pasó a estudiar a los estadounidenses. Bueno, sus notas personales acerca de estos estudios dejan ver que intentaba hacer una publicación de comentarios sobre esas obras e ideas, pero al final este las terminará abandonando debido al ambiente positivista, racionista que reinaba en la universidad. Todos esos apuntes proponían una reflexión personal sobre lo leído y estudiado, los cuales eran redactados en forma de diarios, pues él no sostenía como tal unos apuntes o llevaba un acuerdo, los cuales fueron publicados hasta el año 1927 por parte también de su esposa, la que fue su esposa. En 1941, mientras era docente de Montpellier, se dedicó a criticar la literatura en el espacio y las obras del teatro. En 1913 publica la Palais des Sables, que es una de sus mayores obras, pero sus trabajos fueron interrumpidos por el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde fue llamado a guerra por el Estado, pero por su incapacidad militar, pero por su incapacidad lo designaron a la Cruz Roja para que ayudara a encontrar a los militares desaparecidos, cuya misión de él era informar a los familiares sobre la situación de aquellos soldados de los que no se conocía paradero. De esta manera experimentó la importancia que tenía cada persona y como la felicidad de algunas personas podrían depender tan solo con algunas palabras que él pudiera llevar a cada una de estas familiares sobre sus seres queridos. En 1919 se casó con Jacqueline, que fue pues su esposa la que dio públicamente sus obras y sus apuntes que pues este señor tenía, la cual era protestante, y su matrimonio se realizó de acuerdo con los ritos de tal religión. Su matrimonio fue estéril, por tal motivo estos tuvieron que adoptar un niño. En 1946 fue cuestionado por Jean-Paul Sartre cuando publicó el ensayo El esencialismo cristiano. Cuando publicó el ensayo del existencialismo cristiano, cosa que Marcel rechazó, pero que le sirvió para que lo conociera fuera de Francia. Con motivo de esta disputa, Marcel describe una filosofía como neosocrática, expresión que usó innumerablemente en sus discursos que dio alrededor de toda Europa desde 1949 hasta 1951 en todas las universidades, por la cual él daba sus conferencias. Y pues esto lo llevó hasta el día de su trágica muerte, que falleció el 8 de octubre de 1973. Dentro de sus obras las tenemos, dentro de sus obras y sus libros tenemos los más importantes, como Diario Metafísico, y entre otros. Por favor, compañero, sigue. Sigue, Eloisa, por favor. Listo. Entonces continuamos con Miguel de Unamuno. Él
Él nació el 29 de septiembre de 1964 en Bilbao, España. Falleció el 1800. en 1864 en Bilbao, España. Falleció el 31 de diciembre de 1936 a sus 72 años en Salamanca, España. Perteneció a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios, como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue rector de la Universidad de Salamanca a lo largo de 3 periodos. También fue diputado de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, de la que fue distanciado hasta el punto de secundar la sublevación militar que dio inicio a la Guerra Civil. Él también fue miembro de la Real Academia Española. En la Guerra Civil, al iniciarse la Guerra Civil, Unamuno apoya al bando nacional. Quiere ver en los militares alzados a un conjunto de regeneracionalistas autoritarios dispuestos a encauzar la deriva del país. Desde 1886 escribió un total de 87 cuentos y relatos cortos. De ellos, en 1913 seleccionó solo 26 para su libro El espejo de la muerte. De igual manera, el libro La niebla, que en la época literaria que rodeaba al actor por entonces se exigían unos rígidos patrones de procedimiento a la hora de escribir y publicar una novela. Una temática particular, líneas de tiempo y acciones específicas, convencionalismos sociales, una especie de guión no escrito pero aceptado por todos. Y esto suponía a Unamuno un corse del que pretendía desprenderse de alguna forma. Para él era muy importante cómo se escribían las novelas, los relatos. Para él tenía que ser específicamente algo como muy diseñado, algo muy literal. Él decía que tenía que ser algo que llegara como al corazón de cada persona. Entonces, esa fue la novela como más poética para él, La niebla. También escribió El sentimiento trágico. Trágico, sentimiento Trágico de trágico. la vida. El sentimiento trágico de la vida. Él también escribió muchas obras poéticas. El Tosco, La prosista. De igual manera, Andanzas y visiones españolas. Bueno, aquí hay una particularidad que me gustaría leer y es en la película del 2015, que es La Isla del Viento. Se aporta su destierro. Perdón, profe. Su destierro en Fuerteventura en 1924 por sus constantes críticas del régimen del Primo de Rivera. Esta película se muestra la evolución en el personaje del escritor Bilbao durante los primeros compases de la Guerra Civil Española, hasta su histórico enfrentamiento con Milián en el Paraninfo de la universidad. Espérame que es que no veo.
¿Me regala la otra diapositiva, compañerita, por favor? Listo. Juan Pablo Sastre. Sartre. Sartre, se dice Sartre. 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 Juan Pablo. Jean-Paul Sartre. Jean Paul nació el 21 de junio de 1905 en París, Francia. Falleció el 15 de abril de 1980 a los 74 años en París, Francia. Continúa la otra. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial en 1939. Charles sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por tropas alemanas en 1940, cuando pasó 9 meses como prisionero de guerra en Nancy y luego en Stalag, en la ciudad alemana de Treptow. No abandonó la filosofía durante este periodo y, según su testimonio, escribía a diario apuntes en una libreta que conservó durante su vida en prisión. Fue durante este periodo de confinamiento cuando Sartre leyó la obra de Martin, que más tarde se convertiría en una gran influencia para su propio ensayo sobre fenomenológico ontología. A causa de su mala salud, afirmaba que su mala vista y su esotropía afectaban a su equilibrio. Sartre fue liberado en abril de 1941, según otras fuentes. Se escapó tras una visita médica al oftalmólogo. Continúa. Fue los premios Oscar, recibió en la categoría de película de mejor argumento. El resultado fueron los orgullos nominados. Neji llegó junto a su marido enfermo a una ciudad remota de México, pero el clima caluroso no ayuda al marido enfermo y este termina falleciendo a causa de una meningitis. De esta manera repentina y dolorosa, Neji, que se da cuenta que ha perdido los pasajes y el dinero, se acaba viendo sola y perdida en este país extranjero. De eso se trataba esta gran película que ganó los premios Oscar en el año 1957. Continúa, compañera. La vida y la tardía y la muerte de este poeta. En 1977 firmó junto a numerosos filósofos franceses una petición para despenalizar las relaciones homosexuales con menores, así como la reducción de la edad de consentimiento como consecuencia del conocimiento caso de Versalles, en el que fueron condenados 3 adultos por tener relaciones con chicos menores de 15 años sin violencia. Hogar de Hélène Sachs. Intentó ocultarse de los medios luego de ser galardonado con los premios en los premios Oscar. Durante una huelga de hambre colectiva. El premio Nobel, en el premio Nobel, con el premio Nobel. Sí, profe, con el premio Nobel. Galardonado con el premio Nobel. Sí, durante esta huelga de hambre colectiva en 1974, Schacht visitó al miembro de la facción del Ejército Rojo en la prisión de Stanley y criticó las duras condiciones de encarcelamiento. Hacia el final de su vida, comenzó a descubrirse a sí mismo con un tipo especial de anarquista.
Falleció el 15 de abril de 1980 a los 64 años de edad en el hospital de Broussais tras una enfermedad que le apartó de la dirección de Liberación años antes. Fue enterrado el 20 de abril rodeado de una inmensa multitud. Más de 20.000 personas acompañaron el féretro hasta el cementerio en París, donde descansa sus restos. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, una exposición muy completa del grupo número 5 es, Eloísa. No, número 3, profe. Número 3, el grupo número 3 hicieron una completa exposición acerca del existencialismo. Es un tema bastante complejo, no es fácil, no es tan claro, digámoslo, tan fácil de interpretar, de captar algunos aspectos que resultan un poco densos, un poco complejos, sobre todo el aspecto del ser, de la existencia, del ente. Algunos filósofos como Heidegger, como el mismo Sartre, como otros también el mismo Gabriel Marcel, todos estos pensadores que en algún momento de la historia empezaron a dar la interpretación, a dar sus interpretaciones filosóficas, y dentro de ese ámbito de la filosofía que no es nada fácil, y por eso es que toca abordarlo con mucho cuidado y no es con mucho estudio y mucha penetración. Le doy la palabra a Eloísa para que nos explique cómo sería ahora el conducto a seguir, porque ya es el grupo número 3 fue el grupo de ustedes, entonces sería que ya continuar los próximos grupos serían el 4 y el 5, para que tú de una vez digas cuáles son los temas que tienen que exponer, que ellos ya sepan, y les dices aquí mismo en la clase qué temas tienen que exponer y se los envías de una vez al chat. Les dices aquí en la clase y de paso se los envías también para que quede claro ambas cosas. Yo creo que esa es la dinámica que tenemos que hacer de ahora en adelante, decir en clase y enviárselos al chat para que quede todavía más claro. Entonces, le doy la palabra a Eloísa. Claro, sí, profe. Yo te comentaba ahorita lo que había pasado. Entonces, el grupo 4 Sí. exponía la próxima clase, literatura norteamericana del siglo XX, historia y características principales representantes, que es Truman, John, Sinclair, Ernesto, William y Marsh. Ese sería el tema del grupo Creo que número son, 4. si no estoy mal, espérate, voy a revisar el chat que te envié para revisar cuáles son los autores, porque es Ernest Hemingway, si no estoy mal, es uno de los Ernest Hemingway. Espérate, a ver, está aquí. Sí, aquí está. Literatura norteamericana del siglo XX, historia y características, principales representantes: Truman Capote, John Steinway, Sinclair Lewis, Ernest Hemingway, William Faulkner, Mark Twain. Entonces exponen el grupo 4 para la próxima clase. Luego tienen, por favor, hay que medir el tiempo, porque como tenemos 1 hora y media, entonces dividamos hora y media. Tendrían 30 minutos para cada uno. 2 horas, 30 minutos no, porque sería más, hora y media. ¿Cuántos minutos son? Horas son 60 más 30, 90, 45 minutos tiene cada grupo. Profe, 40 serían minutos tiene cada grupo. 40 minutos tiene cada grupo, si no estoy mal. ¿Sí? Sí, sería 40 minutos cada grupo. Eloísa.
30 minutos cada grupo, profe. Serían, exacto, correcto, compañero, gracias. Serían 30 minutos cada uno, profe. Por eso, pero es que la clase dura 1 hora y media. Entonces quedaría sobrando media hora. No, yo Bueno, creo que cada grupo tiene que exponer 35 minutos, por favor. La exposición de cada grupo tiene que ser de 35 minutos para que listo. sea lo más completa posible. Me parece a Vale. mí. Entonces, el grupo número 4 debe exponer durante 35 minutos la literatura norteamericana del siglo XX y el grupo número 5 expone el boom latinoamericano, primero, historia y características, principales representantes, primero, Mario Vargas Llosa, segundo, Gabriel García Márquez, tercero, Jorge Luis Borges, cuarto, Carlos Fuentes, quinto, Octavio Paz y sexto, Mario Benedetti. Por favor, Eloísa, envíales a ambos grupos los temas respectivos. Ya lo envié, profe. Como decías, como Listo. tenemos 1 hora y media, entonces tú me habías dicho que exponían los 3 grupos, 4, 5 y 6. Yo envié los 3 temas, 4, 5 y 6. No, en este caso solamente van a exponer 4 y 5. Listo, Vamos profe. a seguir de grupo de 2 en 2, entonces exponen 4 y 5. Y el próximo, para el 1 de noviembre y el 8 de noviembre exponen 4 y 6 y 5, 7. 6 y 7. 6 y 7 exponen el Listo, 8 de noviembre. listo, profe, ¿Sí? vale. Sí, señor. Bueno, entonces voy a hacer pues una interpretación del tema del existencialismo. Es un tema muy interesante, la filosofía existencialista. Lo que pasa es que el tema de la filosofía es muy complejo. Yo siempre tuve en mis épocas de joven, muy joven, cuando estaba muy joven, cuando terminé mi bachillerato, tuve siempre esa inquietud y tuve la duda de entrar a estudiar filosofía. Estaba entre la filosofía y la literatura y inclusive alcancé a matricularme para estudiar filosofía en la Universidad Nacional y alcancé a estar a entrar a la Universidad Nacional, pero no entré propiamente a recibir clases, pero sí alcancé a presentar la entrevista. Pero bueno, en fin, después me vine a dar cuenta haciendo lecturas precisamente de muchos historiadores de las historias de la filosofía, de Julián Marías y otros historiadores, de lo complejo y difícil que es en sí la filosofía y de ciertos filósofos en general, inclusive desde los inicios de la filosofía, partiendo desde los presocráticos, desde los filósofos de la academia, Sócrates, Platón, Aristóteles ni se diga con la misma metafísica, Platón, con muchos de sus diálogos, en fin, muchos filósofos. Entonces, para estudiar filosofía se requiere mucha paciencia, se requiere tener mucha sutileza y mucho manejo de vocablos y mucho uso del diccionario y mucha interpretación lingüística y sobre todo saber uno comparar diferentes corrientes y diferentes autores, porque como muchos autores hablan de una cosa que otros dijeron antes, entonces se ven reflejados diferentes corrientes que influyeron sobre uno u otro filósofo. Así, por ejemplo, San Agustín, Platón, la filosofía de Platón se ve reflejada en el pensamiento de San Agustín y la filosofía de Aristóteles se ve reflejada en el pensamiento de Santo Tomás. Entonces, para leer a Santo Tomás o leer a San Agustín, tiene que haber uno leído previamente algo de Platón y algo de Aristóteles, para de esa manera entender también un poco el pensamiento de Santo Tomás y San Agustín. Hay filósofos que uno rechaza de plano, pues es muy personal. Por ejemplo, a mí Nietzsche nunca me llenó. A mí hay algunos que se dejan cautivar por la filosofía de Nietzsche y les parece sensacional,
terrible, pues es completamente cautivante y como es una persona completamente, es de esas personas, es de esos filósofos que son, que no dejan títere con cabeza, que son completamente, eh, pues, bueno, hay un término que en este momento no me acuerdo cuál es el exacto, pero entonces a mí no, como otros filósofos tampoco que no me llama la atención para nada, como Carlos Marx, como Hegel, como muchos de los filósofos alemanes que sinceramente, inclusive el mismo Martin Heidegger cometí el error de la colección del tiempo de comprar el tomo de Martin Heidegger y en este momento ahí lo tengo y a veces me pongo dudo si leerlo o no porque yo sé que me voy a poner a leerlo y no me voy a encontrar con una lectura un poco pesada, sí. Entonces, ese es el tema a seguir. La filosofía no es una materia tan simple, tan sencilla como se cree, a contrario sensu de lo que es la literatura. La literatura ofrece una alternativa mucho más acogedora, más diáfana, más con más claridad y más fácil de llegar a ella, más entretenida y más esclarecedora, con más luces. Le brinda a uno más tranquilidad y no sé, a mí me llega más definitivamente. La filosofía es difícil, en muchos casos es difícil de abordar. Esa es la idea, eso es lo que yo pienso. Aunque hay algunos escritores, algunos filósofos que son muy cautivantes, no lo dudo. Por ejemplo, el caso de Platón es un filósofo que a mí siempre me ha cautivado, inclusive más que Aristóteles, a pesar de que Aristóteles dice que tiene más los pies puestos sobre la tierra que Platón. Sí, no lo dudo, pero así tenga más puestos los pies sobre la tierra, Platón me parecía un filósofo pues muy idealista, ¿no? Una persona que soñó más con un mundo más trascendental, ¿no? Con un mundo de las ideas, un soñador, me parece que eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, esa es la idea de lo que hacía Nietzsche de romper con lo establecido, ¿no? Esa era la idea de Nietzsche, de romper con lo establecido, de ser un poco mm, eh, anti, antiescolástico, anticonvencional. Eso le gusta mucho a muchas personas que quieren salirse de los convencionalismos, de las estructuras, de los modelos rígidos. Entonces, pero veamos cómo terminan muchos de esos filósofos, precisamente dentro de esa misma corriente que han llevado la vida que les da un giro totalmente inesperado y precisamente les enseña que esa concepción de la vida no es la correcta ni ni es el camino indicado a seguir. ¿Por qué? Porque la vida le indica a uno que la alternativa no es negarlo todo, ni señalar que la existencia está llena de sin salidas, digámoslo, de, de, de esquirlas, ¿cómo se diría esto? De, de esto que tienen las rosas, de,
sí, de espinas, que la vida está llena de espinas, de fuegos, de brechas, de barreras que no se pueden superar, porque ahí está el problema de muchos filósofos, de muchos pensadores que creen que la vida, que se hunden en un pesimismo, en un nadaísmo, en un callejón sin salida, y uno al tomar en presencia de esos filósofos, de esos pensadores, lo que hacen al abordar uno ese tipo de pensamiento es crearle a uno un malestar y completamente embadurnarle a uno el alma de un negativismo y una sensación de nihilismo y una sensación de negatividad y de conflicto consigo mismo, que nada bueno le trae para, para sí mismo y para su relación con los demás y con sus seres más queridos y con la misma noción que tiene uno de Dios y de lo que es el mundo en general. Entonces yo creo que para encontrar uno la paz que uno siempre está buscando, debe siempre anhelar pues ese refugio en lo más hermoso que nos da la vida, que es la serenidad y la paz que se encuentra en la humildad, en la, en la sencillez y en la bondad de las personas nobles y de las personas queridas que más amamos y que están cerca a nosotros. Entonces, y que valoramos y que saber que en la medida en que superamos los obstáculos, estamos saliendo adelante y estamos logrando exitosamente superarnos a sí mismos y alcanzar nuestras metas y llegar a ser lo que somos en realidad, logrando dignificar nuestra propia manera de ser y nuestro propio mundo y nuestra propia realidad, pero no ese, digámoslo, ese caos, ese vacío, ese mundo que, por ejemplo, habla tanto Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, que habla precisamente en un escrito de la náusea, donde todo es terrible, donde no hay nada que hacer, donde precisamente todo es nauseabundo, todo es espantoso, todo es terrible, entonces no hay nada, ahí no hay nada que hacer. Entonces ese mismo nihilismo, ese mismo vacío no lleva a nada bueno, conduce a nada bueno. Eso es en general el existencialismo desde el punto de vista positivo, tal vez como lo vio Kierkegaard y como lo vio el mismo Teilhard de Chardin, que es otro existencialista que faltó mencionar, pero ese no se los había dado a ustedes. No importa porque yo no se los di a ustedes, eso no nada que ver, sino que yo lo menciono en este momento que me acabo de acordar. Teilhard de Chardin, un existencialista muy importante, creo que es francés. Sí, es de origen francés, un teólogo muy importante también, un pensador, sacerdote, si no estoy mal, creo que es jesuita, que también valora esa misma sensación de la existencia en cuanto a la reafirmación de la confirmación del Cristo como centro del universo, del Cristo universal, de la visión del Cristo cósmico. Cristo cósmico es lo que concibe Teilhard de Chardin, el Cristo cósmico. Muy interesante la filosofía de Teilhard de Chardin, la filosofía existencialista. Bueno, muchachos, entonces voy a terminar como siempre con un poema. En este caso, voy a declamar el poema, un poema de Lope de Vega, que es un poema religioso, dedicado a un soneto a nuestro Señor, de carácter místico, de carácter religioso, que dice así: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué te sigue
qué amistad, qué tengo yo que mi amistad procuras, qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate agora a la ventana y verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosura soberana mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, y feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, a ustedes muy agradecidos por su participación, su asistencia a clase y entonces que terminen de pasar una feliz noche a todos y nos veremos de hoy en 8 estrenando el nuevo mes, que terminen todos este mes de octubre exitosamente, mucha suerte en los parciales que tienen pendientes. Y bueno, una feliz noche para todos y muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches. Hasta luego, buena noche, profesor. Buenas noches, profesor. Profe, hasta luego, muchas gracias.